Muy buenas noches. Esta es la presentación para el proyecto de Historia de los Estados Unidos. Nuestra pregunta de enfoque para hoy es ¿cómo y por qué se incorpora la esclavitud a la economía colonial? Empecemos. Realizando una pequeña introducción, podemos determinar ciertos factores que la economía colonial se fue directamente influida por la esclavitud, como movimientos políticos, fechas importantes, puntos de partidas, y tomar mucha nota sobre personajes importantes que establecieron un antes y un después en la faceta de América Latina, comúnmente conocida como hoy, pero anteriormente como las Indias Occidentales. Pongámonos en base a razones, entremos un poquito mejor en contexto. Colón llega a las Indias Occidentales en 1400. Cuando Colón llega, básicamente entra con una intención de tomar sus recursos o verificar su versatilidad en lo que sería el empoderamiento del poder español en un nuevo territorio. Pero las expectativas eran claras: expansión de los recursos, nuevas relaciones que pudieran impactar económicamente para cualquier, para cualquier región, y sobre todo nuevas oportunidades, especialmente para el lado europeo. Pero la realidad fue tan distinta como la destrucción de prácticamente todo lo que sería plantas, animales, entre otras especies que se daban en aquellos momentos, pero que de tanto importación y cultivo se fueron desapareciendo. Enfermedades que trajeron los europeos, como los indígenas de México, los taínos, en pocas palabras, los aztecas, fueron disminuyendo por todas estas enfermedades. La trata de eliminación de los gobiernos locales, incluido introducir su propia religión, como lo era el cristianismo y el catolicismo, a estas situaciones, y por lo tanto la muerte masiva de muchas de estas tribus indígenas aztecas o comúnmente conocidas como indias. Ya que entramos en contexto sobre cómo empezó todo, empecemos con quién es el involucrado directo con la esclavitud. El involucrado directo con la esclavitud pudo ser Inglaterra, debido a que cuando pusieron a su primera nueva colonia, que no funcionó porque aún sigue sin resolverse, pusieron a varios hombres, mujeres, niños, y las dejaron a su suerte con las alimentaciones adecuadas. Luego duraron 1 o 2 años. Cuando volvieron no encontraron ningún rastro de que se murieron, se fueron, nada, solamente una palabra extraña atada de un árbol. Y se dice que a día de hoy hay una isla que tiene una tribu con este nombre, y que esta misma tribu tiene descendencia de ADN con estos colonos, que significa ingleses y nativos en ese tiempo. Bueno, volviendo al tema, al contexto. Inglaterra se asentó directamente después de esta catástrofe en Rhode Island. Rhode Island servía mucho como una fuente de ingresos. No era tan apreciada por no conseguir cantidades desmensuradas de oro ni de otros materiales, pero sí podían mantenerse directo debido a que la creación de barcos y convirtiéndolo en un punto comercial importante para lo que sería el nuevo mundo. Bueno, continuemos. ¿Qué fue lo que pasó? La economía más o menos iba en marcha, pero los franceses, incluidos los portugueses, Países Bajos, españoles, ya se iban tornando un poco más agresivos en lo que sería el punto de partida de quién obtendría la mayor cantidad de recursos. Entonces, ¿qué podría ser una Inglaterra con una fuerte naval, la más grande en sus tiempos y históricamente la más poderosa? Se pusieron a aprovechar los recursos. ¿Cuáles eran los recursos? Básicamente crear barcos, hacer misiones de tripulancia y tocar islas del Caribe. Ahí fue donde empezó la conocida plantación de azúcar con los taínos del Caribe, lo que incluía la República Dominicana,
conocida comúnmente como la española, en su totalidad, y Puerto Rico y así, por así. La esclavitud fue básicamente algo más profundo. La esclavitud fue en Wall Street. Dio su inicio debido a que cuando se fue como algo legal en Wall Street fue en 1711 donde se puso la primera subasta de esclavitud. Pero no fue hasta el 1762 hasta que esta misma fuera un hecho total. Para contemplar los diferentes puntos de cambio, podemos ver de que la esclavitud al principio no era lo más, digamos, potente para aquellos tiempos. No era lo más potente. Aquellas naciones, aquella cosa dependía mucho más de lo que sería una simple esclavitud. Por lo tanto, antes de 200 años, digamos, no existía nada sobre esto. Pero, ¿por qué se impulsó directamente en el 1762? Básicamente, un grupo de tripulantes agarraba un barco, iba a África, y cuando llegaba a África, este mismo obtenía obtenía esclavos. Los esclavos comúnmente se metían en unas barricolas abajo del barco, luego eran llevados a Rhode Island, se vendían y les sacaban una inversión de aproximadamente el 3%, que quieras que no, para aquellos tiempos era una forma más fácil de sacar dinero, ya que solo te metías alimentos por varios meses, llegabas y básicamente obtenías el 3 o 4 o 5% de tu ganancia. Que esto mismo tiene que ver con, nuestra primera foto, que era el triángulo de comercio para aquellos tiempos. Los barcos podrían venir desde Europa hacia Rhode Island o cualquier parte de la zona de la Nueva Inglaterra. La Nueva Inglaterra iba a África, tomaba los esclavos necesarios, los llevaban de nuevo a Rhode Island o Europa, cualquiera de los dos, los mandaban a la plantación y en la plantación los ponían a trabajar, a sacar azúcar. Dato curioso es que cuando ponemos en el que, también podemos incluir de que las civilizaciones en el Caribe básicamente dependían mucho sobre las importaciones de Rhode Island, de la Nueva Inglaterra, dependían mucho de esas importaciones. Al depender tanto de esas importaciones, ya que todo el suelo, aproximadamente casi todo lo que en las Caribe era cultivado, era solo para proceso de azúcar y, sobre todo, dato muy importante, el azúcar tiraba un subproducto y este subproducto que se llama, este subproducto se usaba para crear el ron. El ron fue tan popular, pero tan popular en aquellos tiempos, de que simplemente ese subproducto era la melaza. La melaza la usaban para crear el alcohol. El alcohol, o mejor conocido como el ron, ya se volvió una tendencia grande que hasta incluso se convirtió en una moneda de cambio para los ingleses. Entre los africanos ya era una moneda de cambio entre así. ¿Dónde realmente ocurrió todo esto? La esclavitud para el impacto colonial económico, claramente, como expliqué antes, era una inversión que se sacaba hasta el 3 o 4%. Eso dependía de la cantidad de esclavos y la calidad que llegaban a su punto de venta. Por ejemplo, cuando salían desde el Caribe hacia África. En África, si los mismos africanos con cierto poder más grande se vendían prácticamente entre ellos, se casaban y se vendían al mejor postor europeo. Cuando estos se montaban en los barcos, los llevaban hacia subastas, como la de Wall Street. La llevaban a estas subastas, allá eran vendidos y mandados a donde sea, su nuevo dueño los pondría. Donde quiera que su nuevo dueño los pondría.
Entonces, cuando estos esclavos llegaran al Caribe, era trabajar en las plantaciones para sacar la melaza que actualmente, en ese momento, no digo actualmente, en ese momento la melaza era prácticamente un producto casi necesario como lo serían el azúcar o incluso podríamos decir más porque era una adicción que mientras más y más consumía, más la demanda de la melaza era. Pero ¿por qué pasó todo esto? Esto pasó simplemente por la ambición. Una razón la que define es que la esclavitud solo dependía de algo y solo tenía una importancia que era la mano de obra. Los europeos no iban a hacer los trabajos difíciles, ya que en aquellos tiempos no existían maquinarias, no existían nada de automatizado, es decir, todo el trabajo pesado, lo que sería la plantación, lo que sería recolectarlo, procesarlo, tendría que ser con las propias manos. Entonces, aquí influye mucho el factor de la raza. La raza influye en un punto extremo, ya que un blanco era superior y un negro no valía nada. Ese era el punto de vista europeo. Si tú eres blanco, lo tienes todo. Si tú eres negro, le debes todo al blanco, prácticamente. Entonces, ¿qué hacían estos? Crecían su economía y explotaban en la Nueva América. Y de tal forma que explotaban la Nueva América, agarraban los esclavos, agarraban los hombres negros de África y los usaban para sacar sus riquezas al aire, aumentar sus imperios. Y esto no solo fueron los ingleses, fueron igual los franceses, los de Países Bajos y un sinnúmero, incluso podría llegar hasta Alemania, podían estar un viaje de países y así. Y para concluir, quisiera decir de que la forma europea de hacer las cosas con la mano de obra no fue de la mejor. Exacto, está bien que existía la forma de comprar tu libertad, pero las formas de trabajo que te ponían, los maltratos y la calidad de viaje que te hacían ya bajo tu propia voluntad eran extremadamente furiosas en un punto de vista diferente. Y básicamente ellos pensaban y claramente tenían claro que la superioridad entre el color era lo más grande, lo más glorioso. Eso sería un valor emocional gigante, ya que como mencioné antes, para el blanco lo tiene todo y el negro le debe el todo al blanco. Así es como se funcionaban y ellos se sacaron, los europeos, buen provecho a todas estas frases. Para concluir, ya para finalizar sobre el tema, quisiera terminar con una frase de Winston Churchill, ministro británico en la Segunda Guerra Mundial y parte del 1950 hasta su muerte en 1955, hasta su deminización en 1955. El problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Colón, entre otros, como los ingleses, como algún inglés, todos tienen algo en común, y es que ellos solo descubrían, y el poder y la magnitud de su descubrimiento le sacaría la crueldad otro hombre peor que ellos. Y con eso terminamos.